Buenas noches amigos, les damos la más cordial bienvenida a una nueva reunión del Grupo Cristiano Calle Belén. Les invitamos a sintonizar todas las sesiones de los martes por YouTube y los domingos de manera presencial. Tenemos dos horarios los domingos, uno a las 11 de la mañana y el otro a las 5:30 de la tarde. Les recomendamos reservar sus cupos con tiempo. También los invitamos a las reuniones para niños y para jóvenes de acuerdo a las diferentes edades, y para hombres y para mujeres los días jueves, en donde estudiamos la palabra de Dios. Ahora escuchemos la palabra de Dios compartida por nuestro amigo Rodrigo Naranjo. Adelante, Rodrigo. Muy buenas noches. Hoy quisiera compartir una enseñanza basada en las Escrituras, específicamente en el libro de Mateo, capítulos 17, versículo 20. Dice, Jesús les dijo, por vuestra falta de fe, porque de cierto os digo que si tenéis fe como una semilla de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada os será imposible. Este versículo es la respuesta de Jesús a una pregunta que le hicieron sus discípulos. Dice que esto sucedió cuando una multitud se acercaba y dice que venía un padre y se arrodilló ante Jesús y le pidió misericordia por una enfermedad que tenía su hijo. Este padre le explica a Jesús qué era lo que sucedía, le pasaba a su hijo. Y después de escuchar, dice que Jesús tomó al muchacho y lo sanó. Dice que inmediatamente el demonio que estaba dentro del hijo salió y fue sano inmediatamente. Luego de esto dice que los discípulos de Jesús se acercaron a él y aparte le preguntaron por qué ellos no pudieron sacar este demonio de este muchacho. Y la respuesta de Jesús es la que leímos hace un momento. Era lo primero que le dice Jesús, que era su falta de fe. Y después le dice que si ellos tuviesen la fe como una semilla de mostaza, ellos pudieran hacer cosas que parecieran imposibles. Dice, nada os será imposible. Y además le añade que este tipo de demonios solamente también se podía sacar con oración y ayuno. Bueno, basado en la respuesta de Jesús, que el centro es la importancia de la fe en nosotros, quisiera compartir 3 enseñanzas que aprendí de la fe con pasajes dentro de las Escrituras. La primera es la fe nos ayuda a esperar el tiempo de Dios. Lucas 15:20 dice lo siguiente, y levantándose, marchó hacia su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó efusivamente. Bueno, creo que todos conocemos este pasaje. Está dentro de lo que la parábola del hijo pródigo. Y narra esta parábola que un hombre que tenía 2 hijos, dice que el hijo menor le pide que le dé la parte de la herencia. Dice que después de repartir, el hijo tomó lo que le había dado el padre y se marchó. Dice que se fue lejos y malgastó la herencia que le había dado su padre. Dice que estando lejos de su padre, en el lugar donde él se había ido, empieza a pasar páramos, hay una hambruna y él empieza a tener hambre. Dice que en un momento él se acuerda de los trabajadores en la casa de su papá y se acuerda que allá hay comida suficiente. Y él piensa en regresar y decirle a su padre que había pecado contra Dios, contra él, y que lo aceptase nuevamente ahí en su casa. Dice que emprende la marcha hacia la casa del padre, y aquí entonces viene lo que dice el versículo 20 de Lucas 15. Dice, y levantándose marchó hacia su padre, y cuando aún estaba de lejos lo vio su padre, y fue movido a compasión y corrió, y se echó sobre su cuello y le besó efusivamente. Quiero hablar sobre el padre de este muchacho.
Para mí el padre de este muchacho era un padre que oraba regularmente. Era un padre que tenía fe en el Señor, en Dios. Era un padre que oraba seguramente antes de que el hijo le pidiera que le diera la parte de la herencia. Era un padre que oraba cuando el hijo le pidió la parte de la herencia. Es un padre que oraba seguramente cuando su hijo partió lejos de él. Y cada día que pasaba, él oraba para que quizás el hijo regresara nuevamente a donde él. Porque él sabía que en su hogar su hijo iba a estar bien. Él no sabía qué le estaba sucediendo a su hijo. Pero era un padre, estoy seguro que era un padre que oraba. ¿Por qué? Porque dice que aun cuando el hijo estaba lejos, el padre lo vio. Me imagino yo que ese padre, al orar todas las noches, a orar de día, él se volvía y miraba para ver si su hijo regresaba por el camino donde se había ido. Y así sucedió. Dios le dio respuesta a su oración. Y creo que es lo mismo que hacemos nosotros, los padres cristianos, en esta época. Oramos por nuestros hijos cuando están pequeños. Oramos inclusive por nuestros hijos aún antes de nacer. Oramos por su presente, oramos por su futuro, oramos por las parejas que van a tener. Y cuando crecen y de repente toman decisiones que a lo mejor no son las más correctas, seguimos orando por ellos, pidiéndole sobre todo que se regresen nuevamente a Dios. Y si están en edad de regresar a casa, que regresen a casa. Porque es muy posible que al tener quizás hijos ya adultos que tengan responsabilidades, que quizás tengan su propio hogar y quizás trabajen lejos de donde nosotros vivimos, no le vamos a pedir que los haga regresar a la casa, pero sí le pedimos a Dios que los regrese al amor, al primer amor de ellos hacia Dios. Y cuando eso sucede, quizás nosotros como padres sentimos la misma alegría que sintió este padre. Al nosotros escuchar las noticias que nuestros hijos han regresado a los pies del Señor, a amar al Señor, a servirle al Señor, no importa dónde estén, habrá alegría en nuestro corazón para que esto suceda. Pero fíjense algo, esto puede tomar mucho o poco tiempo. Debemos saber esperar en el tiempo de Dios. La fe de que el Señor va a contestar nuestras oraciones no debe ser basada en decirle, Señor, yo quiero que ahora mismo mi hijo regrese a ti. No, debe ser como nuestro Señor Jesucristo nos enseñó, que no se haga nuestra voluntad, sino que se haga tu voluntad. Pero pidiéndole con fe al Señor que nuestros hijos regresen a Él. Si algo como eso está sucediendo, debemos seguir orando. Si nuestros hijos se han enfriado o se han apartado de Dios, debemos seguir orando y esperar en el tiempo del Señor. Y aún si usted tiene sus hijos mayores que no se han apartado del Señor, seguir orando, pidiéndole al Señor que los guarde, que no los deje apartarse de Él. Esto me lleva a una segunda enseñanza. Dice, la fe con nuestras experiencias pasadas se refuerza. Añadió David, esto está en 1 Samuel 17:37. Añadió David, el Señor que me ha librado de las garras del león y las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y que el Señor esté contigo. Esto sucede cuando David se presenta ante Saúl y le va a decir le dice que él se quiere enfrentar a Goliat. Recordemos que Goliat había desafiado al ejército de Israel y le había dicho que él quería un combate de 1 a 1. Y ningún soldado del ejército de Israel quería enfrentarse a Goliat porque primero era un guerrero con experiencia y era un gigante. Pero cuando David va donde el rey Saúl, el mismo rey Saúl le dice, tú no puedes porque tú eres un muchacho. Entonces David le dice, mire, yo soy un pastor y cuando yo cuidaba las ovejas de mi padre, a veces venían leones o a veces venían osos y atacaban
a las ovejas, y si tomaban alguno, yo iba y se las quitaba. Pero si el león o el oso regresaba y me atacaba, yo lo mataba, los agarraba por la quijada y lo mataba. Y eso mismo le dijo David a Saúl, le va a suceder a este filisteo incircunciso que ha retado al ejército del Dios viviente. Y después David añade lo que dice, y nos lo dice el versículo 37 del capítulo 17 de 1 Samuel. Dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de las manos de este filisteo. David estaba seguro que era Dios el que lo había librado de las garras del león y del oso. Y que Dios también lo podía librar de este filisteo, aun cuando pareciese que el enfrentarse a Goliat era un reto mayor que enfrentarse a los leones o a los osos. Pero la confianza de David no estaba en él, ni en su habilidad, su confianza estaba en Dios. Y es lo que nosotros como cristianos también debemos tener. Nosotros como cristianos le hemos pedido a Dios, a veces en grupo, a veces individualmente, sobre situaciones en nuestra vida. Situaciones pueden ser de salud, situaciones de matrimonio, situaciones como mencionaba anteriormente sobre nuestros hijos, o situaciones personales de negocio, de trabajo. Y hemos visto cómo el Señor ha respondido a estas oraciones. Y quizás en la actualidad estemos enfrentando una situación que pareciese mucho más difícil. Pero la respuesta de Dios a nuestras oraciones anteriores, a nuestras peticiones anteriores, basado en la fe que nosotros le tenemos a Él, nos debe dar la fortaleza y la fuerza para poder tener la confianza de que el Señor puede responder y actuar nuevamente. ¿Y por qué digo puede? Porque entonces me lleva al último punto de la cual quiero hablarle esta noche. Dice, la fe acepta la voluntad de Dios. En el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 17 y 18 dice lo siguiente. He aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno del fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Dice que el rey Nabucodonosor había hecho una estatua y que él había dado un decreto, había mandado que toda persona al escuchar una trompeta, la flauta o los panderos, tenía que adorar a la estatua, tenía que arrodillarse. Entonces dice que unas personas fueron y acusaron a Sadrach, Mesach y Abed-Nego, diciendo que ellos no se arrodillaban ni servían a los dioses del rey Nabucodonosor. Entonces el rey los llama y les dice que si ellos no van a arrodillarse cuando escuchen la trompeta o la flauta ante esa estatua, y si ellos no les sirven a sus dioses, entonces él los va a echar al horno de fuego. Y Sadrach, Mesach y Abed-Nego le dicen, nosotros no les vamos a responder a esta pregunta. Y entonces le dicen lo que aparece en el versículo 17 y 18. Dice, he aquí que nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego encendido, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Esta frase, y si no, no es de duda. No es que ellos dudaban que Dios no podía hacerlo. Era su afirmación de que ellos aceptaban la voluntad de Dios,
que por ningún momento ellos iban a adorar a los dioses de rey Nabucodonosor, porque ellos tenían fe en el Dios verdadero. Y así igualmente a nosotros nos ha sucedido. Esto, antes quisiera compartir una experiencia personal. Hace algún tiempo estuvimos orando por un familiar y estuvimos orando por mucho tiempo por su salud. Al final, nuestro familiar falleció. Pero entre el tiempo que nosotros empezamos a orar y el tiempo que nuestro familiar falleció, sucedió algo maravilloso. Nos empezamos a reunir en familia para orar y esta persona empezó a acercarse a Dios. A tal punto que un día me dice, ¿me puedes regalar una Biblia porque quiero leer la Biblia? Y yo me acuerdo que cuando le hablaba o cuando le chateaba, yo le preguntaba, oye, ¿y cómo te va con la Biblia? Y dice, la estoy leyendo. Entonces, cuando esta persona falleció, este familiar falleció, claro que hubo tristeza. Claro que nos sentimos tristes porque habíamos orado por salud. Pero también había una alegría dentro de nosotros porque el Señor había respondido de otra forma. Quizás no le sanó físicamente lo que nosotros habíamos pedido, pero sí le sanó espiritualmente. Y nosotros estamos seguros en ese momento y ahora de que este familiar está en la presencia del Señor. Y así nos sucede a muchos de nosotros. Quizás hayamos perdido algún familiar, pero en ese momento, entre el momento en que usted empezó a orar y el momento que de repente no recibió la respuesta que usted esperaba, algo ha sucedido. Quizás sucedió en usted, quizás sucedió en algún otro familiar, quizás sucedió en la persona que de repente falleció. Pero nuestra fe nos debe ayudar a aceptar la voluntad de Dios. Nuestra fe no debe disminuir porque no sucede lo que yo quiero, sino sucede la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo mismo nos enseñó diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. Nuestra fe debe estar basada en que nosotros aceptamos la voluntad de Dios. 3 cosas hemos aprendido en esta noche. 1, nuestra fe nos ayuda a aceptar el tiempo de Dios. La fe se refuerza con nuestras experiencias pasadas. Y la fe acepta la voluntad de Dios. Amado Padre, yo te doy gracias por este mensaje, Señor. Yo te doy gracias por la innumerables enseñanzas que tú tienes en tu hermoso libro que se llama la Biblia. Señor, ayúdanos a siempre tener fe en ti, Señor, y cuando vaya disminuyendo, Señor, que nosotros podamos decir así como dijeron tus discípulos, aumenta nuestra fe, Señor. Que nuestra fe no esté basada en lo que nosotros queramos, que nuestra fe esté basada en la confianza que tenemos en ti, Señor. Que sepamos esperar, Señor, que las respuestas que tú nos has dado anteriormente, Señor, fortalezca cada día nuestra fe. Y que nuestra fe, Señor, acepte tu voluntad, Señor. Gracias, te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Que tengan una muy buena y bendecida noche. Muchas gracias, Rodrigo. Qué lindo mensaje hemos recibido hoy de parte del Señor, ¿verdad, Álvaro? Así es, Marita. El Señor una vez más nos recalca la importancia de la fe. Como vimos, la fe nos ayuda a esperar en el tiempo de Dios. La fe se refuerza cuando recordamos las experiencias pasadas y vemos cómo nos ha ayudado ya el Señor. Y por último, la fe acepta la voluntad de Dios. Como se detalla en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Que tengan muy buena noche, amigos, que Dios los bendiga y ahora los dejamos en compañía del grupo de alabanza Calle Belén.
aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Canto aleluya. Clamo aleluya. Clamo aleluya. Clamo